Saludos Teno, bienvenido a mi canal, yo soy Berserk999 y en el video de hoy te mostraré una de las posibles formas de buildear a Necros y volverlo una máquina de farmeo brutal, con un gran potencial para el late game y sin olvidarnos claro de su capacidad de darnos ese botín extra gracias a su tercera habilidad. Este video será una guía de cómo podrías usar y buildear a Necros en tus diferentes etapas del juego. Me centraré más en explicar la build para late game, que es la más complicada de conseguir, pero mencionaré en primer lugar y a manera rápida las builds para el early y mid game. Gente, interrumpo el video para mencionar que cuando terminé el guión de este, noté que me consume muchísimo tiempo elaborar contenido de este tipo. Entenderán a lo que me refiero cuando terminen de ver el video. Me esforcé en detallarlo bastante y tratar de que todo quedara perfectamente explicado. Debido a esto, decidí poner una meta de tan solo 50 likes para este video. Con esto sabré si vale este tipo de videos para ustedes y pueda seguir dedicando tiempo a hacer contenido similar con otros Warframes. Sin más, espero se alcance la meta, ya que a pesar del tiempo y trabajo invertidos, resulta satisfactorio y divertido el resultado. Ahora sí, comencemos con el video. Comenzaremos hablando de lo más importante que tiene cada habilidad del Warframe. La pasiva de Necros realmente no influirá en cada una de las builds, ya que es una pasiva muy mediocre a mi parecer. Recuperar 5 de salud por cada 10 enemigos eliminados no es algo de lo que nos podamos asombrar, o siquiera depender. La primera habilidad resulta ser la más flojita de las 4 con las que cuenta Necros, por esto es que será la elegida para sustituir con el Minto. De hecho, con su modo de aumento actual incluso me parece un poco más útil para cuando juguemos en escuadrón, ya que al usarla en aliados derribados, los reanimaremos con un 30% de salud, aunque aún así, realmente no recomendaría el gastar un slot de mod para este mod de aumento. La segunda habilidad de Necros ya se vuelve bastante más interesante. De hecho, en mi consideración, es una de las mejores habilidades en Warframe. Esta nos ayudará a controlar las masas de enemigos, además de potenciar muchísimo nuestro daño. Esto lo digo porque tienen la capacidad de quitar por completo la armadura a cantidades considerables de enemigos con un solo botón. La tercera habilidad será la encargada de potenciar nuestra obtención de recursos, y es por la cual Necros es considerado uno de los mejores Warframes para farmear recursos específicos en cantidades industriales. La habilidad funciona de manera peculiar, ya que esta como tal no duplicará el drop de los enemigos derrotados, que es como se suele decir y entender cuando somos nuevos en el juego. Lo que hará realmente es consumir los cadáveres de los enemigos y por cada cadáver consumido nos dará un 60% de probabilidad de soltar un orbe de salud, además de darnos un 54% de probabilidad de hacer que cada cadáver vuelva a girar su tabla de recompensa, generando así un botín adicional al que tendríamos normalmente. Estas probabilidades son únicas y no se verán afectadas por los modificadores que usemos en el Warframe. Lo único que se afectará será el rango de la habilidad y la eficiencia del consumo de energía que gaste Necros al consumir un cadáver. Esta habilidad sí puede acumularse con otras habilidades similares que ayudan a mejorar la obtención de recursos. Háblese de los aumentos de Cora, Hydroid, Atlas o incluso la pasiva de Wukong. Un dato bastante importante que tendremos muy presente será que los enemigos que son desmembrados durante el combate son reconocidos por la habilidad como cadáveres distintos. También mencionaré que el mod de aumento de esta habilidad crea una sinergia peculiar al sustituir su consumo de energía por vida para consumir a los cadáveres, pero de eso hablaremos más adelante. En su cuarta habilidad, Necros invoca un máximo de 7 sombras de enemigos que previamente fueron derrotados por él. Estas sombras irán perdiendo vida gradualmente con el tiempo de manera pasiva. Es importante recordarlo, ya que al iniciar nuestras misiones no podremos activar la habilidad sin antes haber eliminado unos cuantos enemigos. Estas sombras tendrán los valores de salud, escudo y daño de los enemigos que provienen. Esto es bueno, ya que conforme derrotemos enemigos y actualicemos las sombras de la habilidad, estas irán escalando a la par que escalan los enemigos que derrotemos en la misión. La fuerza de habilidad
duplicará estos valores. Por otra parte, la duración de habilidad hará que la pérdida de salud de las sombras sea más lenta. El mod de aumento será una base para la build de mid y late game, ya que el aumento otorga un 6% de redirección del daño entrante hacia sus sombras. Este porcentaje se ve afectado por la fuerza de habilidad. Si quieren más información acerca de detalles más específicos de cómo funcionan las habilidades de Necros, les recomiendo bastante visitar la wiki del juego en su versión de habla inglesa, ya que se encuentra bastante más completa y actualizada que la de habla hispana. De esta manera, podrán enterarse de algunos detalles más acerca de las habilidades de Necros, que no son tan indispensables, pero que siempre es bueno conocerlos. Aclararé desde ya que para todas las builds necesitarán tener un reactor Orokin instalado en el Warframe, además de al menos 2 formas para poder cumplir con la capacidad de modeo. Teniendo en cuenta la información acerca de las habilidades, comenzaremos hablando de la primera build. En este caso, será una para jugadores bastante principiantes, como lo notarán al mirar los mods que usé. Para esta build, no usaré arcanos ni mods de aumento, tampoco nada particularmente confuso o avanzado, por lo cual no hay mucho que explicar para este caso, ya que solo tratamos de dar supervivencia al Warframe. El único problema que se nos podría presentar sería la falta de energía para mantener la tercera habilidad de Necros. Esto lo resolveremos con 2 mods. Uno es Equilibrio, que equiparemos en Necros, y otro es Fibra de Sintetizador, que equiparemos en nuestro compañero. Ambos mods son relativamente fáciles de conseguir. El primero se consigue al derrotar a Lephantis en el nodo Magnicidio de Deimos. De hecho, para los tenos más principiantes, si aún no saben cómo derrotarlo, pueden ir al video que les dejaré en las tarjetas del video y en la descripción, donde explico cómo vencer fácil y rápido con armamento básico a este jefe infestado. Por otro lado, Fibra de Sintetizador lo conseguiremos de manera fácil en contratos de los Valles del Orbe. Otra manera puede ser derrotando enemigos Corpus de tipo francotirador o Supra. Recuerden que si tienen pereza de farmearlos, los pueden conseguir con otros jugadores por 10 o 13 platinos cada uno. La sinergia de estos mods consiste en que Equilibrio nos aportará la misma cantidad de vida cuando recojamos un orbe de energía y la misma cantidad de energía cuando recojamos un orbe de salud. Ejemplo, si tomamos un orbe rojo que nos dé 50 de salud, Equilibrio te dará 50 de energía. Lo mismo pasa cuando recoges orbes de energía. Lo que hará Fibra de Sintetizador de manera pasiva será que nos permitirá recoger orbes de salud aunque tengamos la vida al máximo. Y digo de manera pasiva, ya que lo que hace el mod realmente es darle armadura a nuestro compañero por cada orbe de salud que recojamos. Pero como dije, la razón de usarlo es más por la sinergia que se logra con el mod de Equilibrio. Así es como con esta sinergia nos encargaremos de reabastecer la energía de Necros. La build consiste en llevar carga de acero como mod aura. Este mod potenciará nuestro daño con armas cuerpo a cuerpo. Como mod Exilus, llevaremos voltereta para combatir los derribos. Vitalidad y vigor nos aportan vida y escudos. Intensificación para un poco más de fuerza de habilidad. Continuidad y constitución para más duración de habilidad. Además de que Constitución nos aporta otro 40% de velocidad de recuperación de los derribos, lo cual ayuda a nuestro mod Exilus. Continuaremos con Flujo para tener un poco más de capacidad de energía. Estirar para aumentar un poco el rango de las habilidades y cerraremos con el mod Equilibrio, que ya expliqué su función previamente. Continuaremos con la build de Mid Game. Esta ya presenta 2 mods de aumento, los 2 arcanos, los cuales pueden variar según el armamento que usen con Necros. Y además, agregué una habilidad del Minto, la cual es Susurro de Hata. Es un poco de daño extra que agregué más que nada por probar algo diferente, pero pueden hacerlo o pueden pasar de ello. Otras habilidades como Eclipse de Mirage o Rugido de Rhino también son bastante divertidas de usar. Esta es una build bastante fuerte que les aportará supervivencia y tanqueo de daño, sin descuidar obviamente la bonificación de su tercera habilidad, que es la razón del por qué usaremos a Necros. Esta build tomará base
en la sinergia más popular y eficiente conocida para Necros. Usaremos los mods de aumento, de profanar y de sombras de los muertos. El mod de aumento de Necros de profanar se llama despojar. Este hará que la tercera habilidad de Necros consuma vida en lugar de energía para activarse. Esto nos vendrá bastante bien y nos hará el favor de prescindir de la sinergia de la build anterior para mantener a nuestro Warframe siempre con energía. Por otro lado, el aumento de su cuarta habilidad nos hará llegar casi a la inmortalidad. Redireccionará hasta un 90% del daño entrante gracias a la fuerza de habilidad que se logra con los mods que usamos. Usaré como mod de aura amplificador de escopeta solo para variar un poco. Pueden usar el que más les convenga según su principal fuente de daño. Como mod Exilus usaremos derivación poderosa para potenciar un poco la fuerza de habilidad, aunque realmente los mods principales de fuerza son intensificación y rabia ciega, que combinados nos dan un total de 244 de fuerza de habilidad final. Mencionaré que a pesar de que rabia ciega nos quita mucha eficiencia de habilidad, lo que hará que para activar habilidades gastemos más energía, no será algo preocupante, ya que debido a la sinergia de profanar y equilibrio, nunca nos hará falta energía mientras estemos atentos a mantener la tercera habilidad activa. Vitalidad lo llevaremos para otorgarle un poco de supervivencia al inicio de la misión, que sería nuestro momento más débil, ya que no podremos activar la cuarta habilidad de Necros nada más iniciar. Entonces, en ese momento que estemos expuestos, deberemos ser un poco más cuidadosos. Continuidad nos aportará duración para nuestra habilidad del Minto, y si no usan habilidad del Minto, les viene bien para mantener el control de masas de enemigos con la segunda habilidad de Necro. Recuerden que esta habilidad también quita la armadura, así que cuando se topen con enemigos muy duros que tengan vida amarilla, o sea que tengan armadura, pueden usar la habilidad para eliminar por completo la armadura de dicho enemigo y vencerlo fácilmente. Lujo para mantener más energía de reserva y equilibrio que nos suministrará esa energía infinita al combinarse con el aumento de la habilidad de profanar de Necros. Aquí llegamos a la parte buena del video, una build con bastante potencial de llevar a Necros a un late game. Para esta build usaremos la habilidad del Minto Avance Furioso, que es la habilidad de Kullervo que aumenta la probabilidad crítica de armas cuerpo a cuerpo. Entenderán del por qué la usamos más adelante. Comencemos por el mod de Aura. Usaremos nuevamente carga de acero para potenciar el daño de nuestras armas cuerpo a cuerpo. Nos vendrá bien, ya que será nuestra fuente de daño principal. En el mod Exilus, usaremos pies firmes Prime para evitar los derribos que podrían ser letales en niveles altos. Ahora toca hablar de la supervivencia de Necros para niveles muy altos. En un principio, usaremos el aumento Escudo de las Sombras como fuente principal de nuestra supervivencia. Cuando el asunto lo amerite, pasaremos a defendernos con la mecánica de Shield Gating. No explicaré detalladamente esta mecánica en este video, solo les mostraré cómo lograrlo con Necros, pero a manera bastante resumida, el Shield Gating consiste en aprovechar el segundo y fracción de invulnerabilidad que tienen los Warframes, luego de que sus escudos se agoten por completo. Digo un segundo y fracción, ya que no pude confirmar la cifra específica de una fuente confiable, pero bueno, durante ese segundo debemos restaurar completamente los escudos de nuestro Warframe al lanzar una habilidad para repetir el ciclo. Esto evita que los enemigos nos derroten de un one shot. Para lograr implementar esta mecánica en Necros, usaremos la llave de dragón deteriorada, que se encargará de reducir nuestros escudos. Por otra parte, para reponerlos instantáneamente usaremos los mods de augurio, alcance y secretos de augurio. Estos nos darán fuerza y alcance de habilidad, pero la razón principal es que nos aportarán un 80% de conversión de energía en escudos, lo cual no será suficiente, pero lo combinaremos con un mod de augurio que usaremos en el arma secundaria para obtener así un 120% de conversión de energía en escudos total, que incluso es un poco más de lo que necesitamos realmente. Como último salvavidas, también llevaremos guardia ondulante. Ahora continuaré explicando los demás mods de la build. Lujo Prime para mantener nuestra reserva de energía por emergencias. Rabia ciega para aumentar la probabilidad crítica que nos aporte la habilidad del Minto, aunque también aumenta la redirección de la cuarta habilidad de Necros con su aumento. De hecho,
terminamos por alcanzar un 90% de redirección de daño entrante. Por último, potencia la segunda habilidad de Necros para alcanzar el 100% de reducción de armadura en los enemigos más duros. Por último, usaremos Equilibrio, que se encarga de reabastecer la energía de nuestro Warframe y así permitir la sinergia total de todos los mods, creando un equilibrio de defensa y ataque en nuestras habilidades. Como arcanos, usé ritmo arcano para potenciar la cadencia de fuego de la escopeta que usaré como mi arma primaria, pero pueden colocar lo que potencie el armamento que ustedes decidan usar. Esta arma es opcional. Como segundo arcano, llevaré bendición arcana para subir gradualmente la vida máxima de Necros, pero de igual manera, es un arcano variable que podrán elegir dependiendo del gusto de cada jugador. En el caso de los fragmentos de Arconte, los usaré para potenciar la velocidad de lanzamiento de habilidad y el daño crítico de las armas cuerpo a cuerpo. Como verán, usé 3 fragmentos ámbar para velocidad de lanzamiento y 2 carmesí para daño crítico. Lo ideal sería cambiar todos por tau forjados. Como armamento en el arma primaria, llevaré la Strum Prime con su versión Genesis Incarnon. Les dejaré la build en pantalla, que toma base en aplicar cortantes con críticos gracias a municiones del cazador y potenciando los ticks de ese cortante con daño elemental de viral. En la arma secundaria llevaré la Epitaph, que actualmente, en mi consideración, es la mejor arma para meter estado. Por ese motivo es el que la usaremos. La build se centra en aplicar acumulaciones de frío, explosión y radiación principalmente. Usaremos esos estados para aumentar el daño de nuestra melee, pero también para aportarnos control, ya que el estado de frío ralentiza a los enemigos, el de explosión los aturde durante un instante y radiación hará que se ataquen entre ellos mismos. También podría optar por cambiar los estados, metiendo gas y electricidad, que harían funciones similares. El de explosión viene de base en la Epitaph. Los demás mods serán para probabilidad de estado, cadencia de fuego, y el importante, que nos ayudará a lograr el Shield Gating de Necros, es Buscador de Augurio. De paso, este mod dará más duración de los estados que aplique el arma. Como arma cuerpo a cuerpo, llevaremos la Ripcast. En específico la recomiendo por su mod de aumento amalgama, que es el sustituto de acero sacrificial o acero verdadero. Este mod se llama acero verdadero de Ripcast amalgama y nos aportará un 187% de probabilidad crítica para el arma, además de un 20% de velocidad de recarga para escopetas, o sea que nos va bien para el Strum Prime. Pero aparte de estas ventajas, lo más importante es que nos asegura un 100% de probabilidad de desmembramiento en todo el armamento de nuestro Warframe, lo cual es perfecto para potenciar la tercera habilidad de Necros y así aumentar nuestra obtención de recursos, una mejora directa al Warframe de farmeo que de por sí ya era bastante bueno. Regresando a los demás mods, notarán que no son muy comunes de una build más normal o todoterreno, pero esto es porque necesitamos combinar nuestro armamento para alcanzar el máximo daño posible que nos otorgará la build. Aunque suene complicado, es bastante sencillo. Aquí te explicaré. El mod de guardia pueden elegirlo en base a los combos que más les guste realizar. Por otra parte, comencemos con los mods de la build como tal. Sobrecarga de condición será vital para aprovechar los estados que pongamos con la Epitaph. Alcance Prime para aumentar el rango. Esto se traduce en una subida de combo mayor. Furia Prime para velocidad de ataque. Golpe de fiebre Prime y escarcha atroz para agregar el daño elemental de viral. Fuerza del gladiador que aumentará el daño crítico en base al contador de combo. Y por último, y muy importante, espiral de reflejo. ¿Por qué es importante? Como notaron, no use mods de probabilidad crítica, ya que esta la ganaremos con nuestra habilidad del Minto, así que deberemos lanzarla continuamente. Esta habilidad hace que lancemos un ataque pesado de manera involuntaria, por lo cual perderemos el bono máximo de fuerza del gladiador. Esto lo evitaremos con espiral de reflejo, más que nada es por comodidad, aunque como dato, si activamos la habilidad solo con el teletransporte, la habilidad reinicia su duración, por lo cual mantendríamos la probabilidad crítica sin gastar contador de combo, aunque como digo, es algo incómodo, pero será tu decisión el usarlo o no. Si activas la habilidad con el teletransporte, puedes sustituir el mod por destructor de órganos y obtener más daño crítico, o si tienes mods Prime de daño de facción, también son buenas opciones. En la escuela de enfoque recomiendo que usen Naramon,
más que nada para evitar la pérdida de contador de combo y subirlo incluso más rápido, aunque también pueden llevar Bazarín para poder aprovecharse de la inmortalidad que otorga Onda Protectora. En el operador, pueden usar el arcano Anomalía del Mago para juntar a los enemigos y aprovechar el daño en área de su armamento. También Elevación del Mago para restaurar la vida del Warframe solo por entrar en transferencia. Como compañero, llevaré al Vuelpafila Panzer por su capacidad de meter viral a los enemigos, aunque realmente también lo hago por la comodidad que ofrece su inmortalidad. Para cerrar el video, explicaré un poco del gameplay de cómo jugar con Necros buildado de esta manera. Primero dependeremos de entrar a la misión y eliminar unos cuantos enemigos para poder usar la cuarta habilidad. Esto es fácil ya que tenemos tanto Guardia Ondulante como el Shield Gating que podemos aplicar lanzando la segunda habilidad de Necros como lo ven en pantalla. En cuanto al combo de daño, pueden hacerlo en el siguiente orden. Sacan al operador, vuelven al Warframe y los enemigos se agruparán gracias al arcano del operador. Una vez con Necros, disparan con la Epitaph para meter las acumulaciones de estado y ralentizar a los enemigos. Por último, lanzan la segunda habilidad de Necros, que les quita la armadura, y seguido, lanzan la habilidad del Minto Avance Furioso. Y así comienza la fiesta. Sin más que decir, Teno, espero te haya gustado y más que nada, espero te haya sido de utilidad. Si fue de esta manera, me ayudarías bastante regalándome tu comentario y tu like, además de suscribirte y activar la campana de notificaciones para estar al tanto de los nuevos videos que publique acerca del mundo de Warframe. Recuerda, yo soy Berserk999 y nos vemos en un próximo video. Adiós.